A nuestra nueva sección, nuestra nueva compañera Valeria, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes, cambiándonos del mismo estudio, pero el otro programa ya como pez en el agua rodeada de deportes. Ahora sí, ya de lleno en los deportes totalmente, pero como les había dicho, nuestra nueva sección Línea de Golpeo, mi nombre es Isaí Melgar, muy contento también de estar aquí y poder hablar un poco sobre el fútbol americano, este deporte que ya se está acercando a su fecha de inicio y de que ya es, al menos a mí me emociona el saber qué cosas puede haber, porque hay coronavirus, en Estados Unidos todavía siguen aumentando los casos, la NFL se ve que no está haciendo cosas todavía para poder solventar esto y el presidente con sus declaraciones de que no quiero que haya temporada este año. Ay, no No. hay, que coronavirus, que protestas, que Exacto. Yo creo que van más por las antirracismo. protestas, Yo ¿eh? creo que le están lloviendo los golpes allá a la NFL y trata de mantenerse ahí a flote como cualquier corredor cuando va pasando la línea de golpeo y ahí que te llueven los golpes por donde sea. Así va la NFL como que queriendo hacer su temporada este año. Así es, pero Valeria, tú tenías esta sección antes en el noticiero. Un refresh que quisieras dar sobre los temas que estabas hablando del último programa. Ok, primero que nada, muchas gracias a los que son seguidores desde el inicio del Código El Noticiero. Nada más para recordarles, hay algunos en mi publicación del día de ayer les estuve diciendo, a ver, déjenme uno aquí en los comentarios de qué estuvimos hablando, porque sé que algunos, como los que ya me estuvieron mandando mensajes durante la transmisión del fútbol soccer, que ya están al pie del cañón en otro programa, pero siguen lo que es la línea de golpeo. Estuvimos hablando, pues primero que nada empezamos con Colin Kaepernick en relación a hincarse en los himnos de Estados Unidos, que fue el primerito y que hasta incluso lo vetaron, que le vaya bien de la NFL y hasta las fechas pues no se ha integrado ese quarterback, pues que a lo personal considero bastante talentoso, pues de momento no se encuentra ahí, pero ahorita vemos que es una revolución y después el comisionado de la NFL comentaba que en su momento no lo comprendía, que no era una falta de respeto ni para su bandera ni para su ejército, sino era una protesta pacífica de su parte, ¿no? Sí, y va a ser masiva ahora en este año ese símbolo o esa manifestación porque la NFL creo que es de las ligas que más jugadores de raza afroamericana tienen y también todos estos están a favor o están protestando más en contra de los actos raciales que ha habido últimamente. Sí, y de hecho algo que también comentaba ahí en el noticiero con mi sección era en relación a la cuestión de que todos los jugadores se están expresando y que el mismo comisionado comentaba que ellos pues obviamente al ser un deporte profesional tienen un cierto tipo, un sindicato de jugadores y que ellos decían que en su momento no los habían escuchado de manera ideal y eso en referente a las primeras declaraciones a lo que es el racismo, ¿no? Pero también ahorita vemos, de hecho, pues que nos estábamos comentando detrás de cámara, que era la cuestión de que ellos están expresando sus demandas, lo que les parece y que no les parece en relación a ellos como cualquier otro trabajador, pues su trabajo, que tengan las condiciones seguras respecto al COVID, quienes han dicho si juego o no juego independientemente y qué condiciones exigen, ¿no? Sí, y aparte la NFL ha sido una liga que ha sido poco empática en todas estas situaciones, tanto en temas raciales como en temas de salud, porque vemos que es un deporte muy agresivo y que llegas a tener contusiones bastante seguido. De hecho, ha habido muchas películas y documentales en cuanto a esto. La NFL creo que ha sido muy poco empático con los jugadores y con la sociedad. Entonces yo creo que ahora, más que una llamada de atención, es un grito histérico por parte de la comisión de jugadores a la NFL diciendo, es que queremos jugar, debe de haber fútbol. Inclusive Drew Brees dijo esto, necesita haber fútbol, pero también necesita la NFL hacer algo por nuestra salud. Sí, de hecho, pues como sabemos es un deporte, específicamente una liga que maneja muchísimo dinero, muchísimos intereses, igual que lo que es el college, por así decirlo, pero por ejemplo lo que se comentaba de que los juegos esta temporada se van a hacer a puerta cerrada, es una liga que cuenta completamente con la infraestructura de decir, ¿sabes qué? Yo no ocupo aficionados y me lo aviento con las puras transmisiones, con tu NFL Pass, con tus souvenirs, con todo eso, y con eso logran solventar lo que son los gastos impresionantes de temporada. Imagínate
es para que ellos no puedan o no necesiten, obviamente es una fuerte de egresos fuerte, pero es así como que sin aficionados yo me aviento mis juegos y tengo la capacidad de solventarlas, ¿no? Y eso es precisamente lo que los jugadores pues alegan en la cuestión de ese grito, cómo se va revolucionando y dentro de tardíamente o no reconocen, ¿sabes qué? Nosotros la regamos con la forma de tacleo, la mecánica de tacleo que ha cambiado en los últimos años, los que practicamos fútbol americano, que como en lo personal somos antes éramos como chivitos, prácticamente a puro pijazo, nosotros le decimos que metías el casco y todo eso, luego estamos batallando para quitarnos esas mañas, por así decirlo. ¿Por qué? Porque es una técnica que te enseñaron desde tiempos atrás, desde que inició el fútbol americano, que prácticamente tú lo mirabas como chivo contra chivo. Exacto. Entonces ahorita no, se están llevando unas mecánicas donde tú eleva la mayor efectividad del tacleo sin comprometer a la cabeza y más que nada que el casco sea una protección. Entonces eso es como lo que vemos de las aplicaciones de las reglas, que si se reta o no una jugada, que si hay o no un targeting, que si por qué lo expulsan, que si el uso indebido del casco y todo eso, y también las cuestiones del COVID, que ahorita creo que es lo más fuerte porque los jugadores ya expresan, ¿saben qué? Si tú no me garantizas, como lo comentaban en lo que era el básquet, que están ahí en Disney, ¿saben qué? No hay ningún positivo porque tienen ese control. En el fútbol americano, pues como sabemos, es un poco más complicado porque, sí, no sé, tú me podrías decir cuántos jugadores tienen roster, por ejemplo. En básquetbol se maneja, contando el roster de jugadores, solamente van a ser 12 por equipo. Se redujo inclusive. Es lo que mismo que se comentaba en algunos otros noticieros de deportes en general. Porque el NFL no hace lo mismo que la NBA. Es complicado por el tema de los rosters, que en la NFL es un equipo defensivo, un equipo ofensivo y equipos la banca, especiales, staff, entonces... el staff. Entonces, precisamente para eso quería hacer como que la cita, porque 12, 15, ponle que poner en resguardo en ese tipo de confinamiento a 20 personas por equipo, pues no implica tanto gasto o no es tanto espacio, lo que sea. Pero en el fútbol americano, de hecho, respecto a eso hubo una sugerencia y se hizo bastantes, fue en lo último que me quedé, que se hizo un corte de jugadores, es así como... O sea, si no necesito, porque como sabemos, pues son 11 que están en el campo, pero ofensa, defensa, equipos especiales, afortunadamente en la NFL se tiene esa habilidad de que tú estés especializado solamente quarterback y solamente la ofensiva. No nos llega a pasar aquí que en el fútbol local, que juegas de quarterback, de receptor, andas de safety, que luego tomas las fotos también. Pateador. Ajá, que estás ahí las 3 horas del juego repartiendo ahí golpes. No, afortunadamente, pues ellos tienen hay incluso pues los equipos que solamente tienen su pateador estrella y no hacen nada más en sus prácticas más que patear en momentos decisivos, que luego es el que define algún campeonato o juego. Entonces, precisamente ellos, estamos hablando de 60 solo jugadores, aparte que es el staff, que un coach por posición, pone que sean otros 8 coaches en versión muy austera de uno por posición, el coordinador ofensivo y el coordinador defensivo. Entonces está aproximadamente en 70 y 80 personas por equipo. Sí, y aparte todavía deja los equipos, son los campos, ocupas campos de entrenamiento vastos para cada equipo. Y en la NBA son 30 equipos, pero solamente fueron 22 los que tienen posibilidad de pasar a playoff. Entonces ahora aquí empezar una temporada es más complicado en esa situación. Porque se quedó a medias, ¿no? Exactamente, entonces yo creo que la NFL sí va a tener que hacer cosas dentro de sus estadios para poder solventar o resguardar la salud de los jugadores, pero la cosa sería, porque esto pasó también en el béisbol, el traslado. Tienes que entrar a aeropuertos, tienes que estar en aviones. Esa es la parte que yo creo a ellos les da más inseguridad a los jugadores. Sí, incluso se comentaba que a un asesor por parte de la Casa Blanca que estuvo ahí también muy metido en la cuestión de la seguridad en la NFL y sus protocolos, decía que lo ideal fuera que se hicieran pruebas cada 3 días. Imagínate, no sé si las personas que afortunado o desafortunadamente no han tenido que saber cuánto cuesta una prueba de COVID y lo difícil que es para conseguirla, es conseguirla cada 3 días para tus jugadores, porque obviamente o sería confinarlos como pasa en el básquetbol a ellos y
y a sus familias o al todo el equipo, de tal manera que si alguna persona, el utilero, se pone a regresar a su casa, también es un punto que ellos tienen que controlar. Sí, tienen que dar un seguimiento estricto a los jugadores y esa es la parte más complicada, porque en el béisbol se han dado casos positivos y en un equipo específicamente hubo 23 porque ellos se fueron a un casino. El jugador de fútbol americano muchas veces llega a ser también muy arrebatado en esas situaciones de que, ay, pues yo voy a hacer eso, acá no va a pasar nada. No siguen realmente los protocolos fuera del equipo. Entonces los dueños tienen que seguir muy de cerca a los jugadores y esa es la parte más complicada, yo creo. No vas a tener que ponerse un rastreador o algo así porque realmente ellos ya son adultos y saben lo que están haciendo, aunque no son muy conscientes tampoco. Pero una exigencia que se le está dando a la liga es que ellos tengan que garantizar que no sea foco de contagio ni para los jugadores, ni para los espectadores, ni los coaches. Y es una tristeza que era lo que estaba viendo, que los jugadores ya están algunos entrenando en subgrupos o individualmente, pues nunca pararon de entrenar, pero por unidades, pero lamentablemente había fases en las que ellos se iban a reintegrar las actividades, pero una de las últimas fases era que empezaron los coaches en el campo. ¿Por qué? Porque la mayoría de los coaches de NFL saben un montón de americano, pero son población de riesgo. Entonces son personas, coaches de añísimos que seguimos viendo en los equipos o en la liga desde hace mucho tiempo, o que tienen algún cierto tipo de obesidad, diabetes, etcétera, precisamente por ese tipo de control los están a ellos prácticamente resguardando, que entrenen, porque obviamente no sería igual que a ti como atleta de super hiper alto de rendimiento del NFL te vaya a pegar una enfermedad, tal vez salgas, otros no es completamente seguro, pero es un poco más riesgoso para el coordinador ofensivo o defensivo que ya es de una edad avanzada, por ejemplo. Sí, es que es complicado. Todo este asunto del coronavirus es complicado porque en sí no se saben los tratamientos seguros para el virus, no se saben cosas a grandes rasgos, no sabes a quién puedes contagiar y quién no. Es muy complicado, pero la NFL tiene que hacer algo ya. Estamos a un mes o menos de un mes de que empiece la temporada y no se han dado noticias específicas sobre qué es lo que va a ocurrir. Dentro de noticias específicas ahorita para darle difusión a los mexicanos en el fútbol americano, está la cuestión de Isaac Alarcón, no sé si lo ubiques, sí, que está él en los Cowboys representándonos a lo que Ex-Tec de Monterrey. Ajá, ex-Tec de Monterrey, ahí con Álvaro Salazar, que estuvo en entrevista conmigo ahí en el noticiero, pues él trabaja ahí en el Tec de Monterrey, y cómo es completamente un orgullo que por parte de la UNEFA o de Liga Mayor de México ya se cuente con ese pasito para llegar a NFL. Ahora lo que falta es obviamente un paso, una barrera importantísima, es cruzar a pertenecer siquiera, aunque sea la banca de lo que sea. Y ahora ¿qué? Es tomar la oportunidad. Ahorita si sobrevivió o está en el peligro o no de los cortes, como te digo, que van a ser menos jugadores y aún sigue dando guerra, da mucho de qué hablar del fútbol americano local, y personalmente me motiva bastante y es algo sumamente importante. ¿Por qué? Porque él podría ser una punta de lanza para otros jugadores, sí, que estoy completamente segura que en el fútbol americano nacional tenemos muchísimo talento y que muy pocas ocasiones tú crees que